¿Cuántas veces nos pasó, y yo sé que usted se empieza a recordar, cuántas veces nos pasó de recordar en el tiempo cosas que nos han pasado a todos, cosas que nos han pasado y uno dice, pero al final, mira, era necesario que esto sucediera, porque si esto no hubiera pasado, yo hoy no estaría así o no tendría esto, no estaría viviendo esto. ¿Le ha pasado eso? Yo, por ejemplo, dije, qué bueno que tuve una desilusión amorosa en un año en la iglesia, cuando era muy joven, no conocía a Jenny todavía, pero al siguiente hubo campamento de la iglesia. Y qué bueno que fui. Digo, era necesario que yo fuera porque ahí conocí a Jenny. Si yo no hubiera ido a ese campamento, probablemente a Jenny no lo hubiera visto, pues Jenny iba en la misma congregación bautista, pero iba a otra iglesia totalmente separado. Por el otro lado digo, qué bueno, por ejemplo, que acepté el reto de venir a Guatemala sin conocer nada, dejando a toda la familia, acepté el reto de Dios, de decir, Gustavo, vamos para allá. Y era necesario que eso sucediera, si no hoy, como estamos nosotros acá, no hubiera sido de la misma manera. Ustedes ahora tienen un precioso pastor que los pastores... Qué feo, Gustavo. No, pero digo, me explico. Entonces uno mire y dice, es el famoso dicho que dice la voz populi, que dice, no hay mal que por bien no venga. Pero en verdad, nosotros miramos era necesario, ¿verdad? A veces los golpes son duros, uno dice, ay, me pasó tal cosa, pero mirá, al final miro que qué bien que, en definitiva, dentro de lo malo, qué bien que pasó esto, porque si no, yo no hubiera tenido esto, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, es del famoso era necesario, porque si hay alguien que aplicó la necesidad de las pruebas en la vida, fue Jesucristo, ¿verdad? Yo quiero que vaya conmigo a Mateo, vamos a leer, vamos a ir a Marcos 8:31, Marcos 8:31, y Jesús empieza a enseñar. Jesús está a los 3 años de ministerio enseñando de que Él tenía que morir para poder resucitar y para poder dar salvación al mundo, ¿sí? Él está constantemente hablando, le habla a los discípulos, le habla a la gente, le habla por parábola, pero Él está constantemente anunciando desde el principio que hay cosas que son necesarias. Y dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario, Era necesario. Nunca dice Jesús que era bonito, que era lindo, dice que es necesario, es otra cosa, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene que pagar la luz porque es necesario, si no se la corta, ¿verdad? ¿Le gusta pagar la luz? A nadie, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, es necesario para obtener el servicio. Entonces dice que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que Jesús está diciendo, no es bonito, no es lindo, muchachos, pero miren, es necesario. Y yo quiero hablar de hoy en esta mañana de las pruebas que estamos pasando en nuestra vida. Yo no sé cuánto están pasando pruebas, los que no levantan la mano si no pasan pruebas, bienaventurados, ya les van a venir. Pronto, le aviso. No se lo estoy profetizando, es la vida, tiene que suceder. Mientras estemos en este cuerpo de carne y estemos en este mundo de aflicción y este mundo que todavía tiene cierto poder Satanás, van a seguir sucediendo cosas malas que nos van a terminar afectando. Y quiero dedicarme a separar las pruebas, porque hay 3 tipos de pruebas básicas y yo quiero que los identifiquemos. Mire, cuando Jenny decía hoy que lo estuvimos comentando entre semana de ver los sobres de las ofrendas, la gente dando gracias, yo dije, qué lindo que la iglesia se está transformando en una iglesia madura, madura. Aprende a agradecer primero y después pide. Perfecto, es como tiene que ser. Primero le agradecemos a Dios por todo, lo bueno y lo malo, y después pedimos, claro, por supuesto, somos hijos, ¿quién no le pide a su padre, verdad? Y papá esto y el otro, pero primero decimos gracias. Y eso habla de madurez. Y esto de las pruebas también va a hablar de madurez en nosotros, porque cuando empezamos a identificar las pruebas, ya no nos agarra en la vida como de golpe y empezamos en el famoso, ¿y por qué Dios me mandó esto? ¿Y por qué Dios me hizo esto? Y si yo le sirvo, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios se enojó conmigo? ¿Y por qué Dios me castiga? ¿Y por qué Dios me abandona? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empezamos a entender que las pruebas tienen un sentido global para el Hijo de Dios. Para el que no es hijo, no. Esto aplica para el que es hijo de Dios. Por eso yo siempre hablo para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Amén? Es importante que lo tengamos. Entonces, Santiago 1:2 dice, hermanos míos,
Esto se lo he dicho varias veces. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos estar alegres? ¿Quién de nosotros dice, mirá, estoy tan feliz, ahora vamos a tomar un café cuando termina? Le digo a Elmer, ¿cómo está? Mira, estoy tan feliz, tengo los 2 nenes internados, me está cobrando como 5.000 que sale por día, porque lo llevé acá a un hospital medio caro, estoy tan contento, no sabes qué lindo, me están por despedir del trabajo, así que estoy re feliz, Karin me rezonga todos los días, así que mirá, estoy en la gloria con él. ¿Quién dice eso? Nadie, ¿verdad? Nadie. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que podemos estar alegres? Podemos estar, la versión 60 dice gozosos, no gócense. ¿Cómo es posible que yo pueda estar en ese estado pasando por momentos de prueba? Bueno, eso se llama madurez. Madurez. ¿Me gusta lo que estoy pasando? No, para nada. ¿Me duele? Probablemente sí, pero yo mantengo mi confianza en Dios y eso es lo que me provoca gozo, no es alegría, no lo ando ventilando, no le digo, ay hermanos, me están por echar de la casa, no sabe, estoy loco de la vida, no, estoy loco de las pulgas, saltando a ver cómo soluciono, pero no significa que no pierdo el gozo. Y el gran problema que tenemos es que generalmente asociamos la prueba como un castigo de Dios y eso es lo que nos tenemos que sacar el chip de la cabeza. No puede haber castigo de Dios, puede haber pruebas de parte de Satanás, que eso es lo que vamos a ver hoy, y son relativas. Puede haber pruebas de parte de Dios y son relativas. Y puede haber pruebas de la vida, que esas son pruebas generales que nos vienen a todos. Ahora después lo vamos a ir desarrollando cada uno. Pero quiero enfocarme en esta mañana en las pruebas primero de parte de Satanás. Para entender esto, todos fuimos criados en iglesias conservadoras, y también en iglesias protestantes o carismáticas o pentecostales, ¿verdad? Y se acuerda que yo una vez estuve compartiendo de lo que era el conocimiento de Dios contra el poder de Dios, de que era gente que se quería mover solo en el mundo de los milagros, que era un extremo que es malo, y había otro mundo que solo se quiere mover en la palabra de Dios y no cree en nada de lo espiritual. Conozco iglesias incluso que hasta rechazan los dones, ¿verdad? Entonces también es malo. Y en la vida cristiana nosotros, usted y yo, lo que necesitamos tener es un equilibrio, estar en el medio, ni acá ni acá, siempre un equilibrio. ¿Por qué? Porque si nos hacemos muy espirituales, perdemos el sentido común. Entonces todo se lo adjudicamos al espiritual. Mirá, es que no sabés, llegué a apagar la luz, ¿y a qué hora llegaste? A las 5:05. ¿Y a qué hora cerraban? A las 5. Y Satanás metió la cola y me lo cerró a las 5 en punto. Entonces no usamos el sentido común, es que yo llegué tarde, no es Satanás que me mira a Satanás y dice, ¿qué me está echando la culpa? Tavo, vos llegaste tarde, hubiera salido más temprano, ¿me explico? Y tenemos el otro que decimos, mirá, en mi casa están pasando cosas, estoy pasando muchas pruebas, veo que el vecino se comporta de una manera mala conmigo, y digo, pero estas son cosas que pasan de la vida. No, a veces son cosas espirituales porque el vecino no es cristiano, porque el vecino está influenciado por Satanás. Entonces yo tengo que discernir eso, ¿me explico? Entonces no puedo estar ni de un lado ni del otro. No puedo perder el sentido común, pero no puedo hacer racional todas las cosas, ¿sí? Si no oraríamos racionalmente esperando resultados racionales. Y Dios aparece, irrumpe, hace milagros, cambia situaciones. Hoy estoy acá, mañana estoy de este lado y uno dice, ¿y cómo pasó esto? Bueno, es el mundo espiritual de Dios, ¿verdad? No de demonios y ángeles, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que entender es que Satanás no tiene ningún poder sobre el Hijo de Dios. Y esto téngalo claro, porque venimos de ese tipo de iglesia, donde todo lo adjudicamos a una guerra espiritual. La Biblia no habla de guerra espiritual. Esto es lo que tenemos que tener bien claro. La Biblia nunca habla de guerra espiritual. Busque un versículo que diga hicieron guerra espiritual y no hay. Es más, Jesús nunca hizo guerra espiritual. Dígame, cuando se enfrentó a los demonios, ¿qué decía Jesús? Salgan de él. Esto es lo que decía, porque le reconocían y los demonios empezaban a decir, ahí viene el enviado, el Mesías, el Hijo. Ellos empezaban a declararlo, pero Jesús nunca hizo guerra espiritual. Cuando Pablo habla de la armadura de Cristo, habla como un soldado preparado para la guerra que está firme, no que hace guerra, no que está luchando y con la espada agarren y clávenla en el cuello y tiren acá, y como hacen en Uruguay, súbanse a una avioneta y empiecen a tirar aceite por el campo. Yo digo, pobre la gente que está viviendo y de pronto le cae aceite del cielo, ¿no? Imagínense, se tiene que bañar y todo el desastre. Pero hay gente que hace eso. Va con una avioneta y van tirando aceite porque quieren ungir a Uruguay. Eso no es guerra espiritual, hermano. Entonces tenemos que tenerlo
bien claro lo que es realmente la posición de Satanás y la posición del Hijo de Dios. La posición del Hijo de Dios está acá, la de Satanás está acá. ¿Por qué? Porque el diablo fue vencido y usted es vencedor. Pablo constantemente lo dice, Jesús lo dice, nosotros hemos vencido al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las pruebas pueden venir de parte de Satanás. Ahora uno dice, bueno, entonces Satanás nunca me puede hacer nada. Bueno, Satanás sí, puede hacer dos cosas. Llenarme de tentaciones, ponerme pruebas si Dios lo permite, ¿sí? Y lo tercero, que me enfoqué en dos, pero el tercero es que usted abra la puerta. Acuérdese que la puerta usted siempre la puede abrir. Por eso a veces decimos, ¿y qué pasa con este hermano en Cristo que le pasó tal cosa mala, que vivió tal experiencia? Bueno, empecemos a buscar. Yo he visto cantidad de jóvenes que por curiosidad, por ejemplo cristianos, se ponen a jugar el juego de la copa. ¿Han visto el juego de la copa? Nunca. Todos ponen como unas papelerías, como si fuera el juego de la Ouija. Entonces meten los dedos en la copa y llaman a un espíritu, entonces la copa como que les habla, y lo hacen como un juego, porque es una broma, pero el tema es que están abriendo puertas espirituales. Por eso nosotros tenemos que, cuando se juntan los amigos, se le ocurre, usted sabe bien, los patojos se les ocurre cualquier tipo de cosa de hacer, ¿verdad? Quemar a la abuela, jugar con los muebles, rompen algo, rompen un jarrón. Entonces, bueno, también se les ocurre jugar a esas cosas y abrir la puerta. Entonces, ahora, ¿cómo funciona Satanás? Y esto es lo que quiero ir. Vaya conmigo a Job 1, 11 y 12, porque acá tenemos un buen ejemplo en Job, un buen ejemplo de un hombre que amaba a Dios, que ofrecía ofrenda por su familia, un hombre temeroso de Dios, no era alejado de Dios, Job, muy temeroso de Dios, pero él no conocía, no tenía un conocimiento de Dios en una dimensión íntima. Usted y yo tenemos la ventaja porque tenemos Espíritu Santo, entonces tenemos intimidad con Dios. En aquel entonces, acuérdese que los hombres miraban al cielo y Dios se manifestaba y ellos medio le atinaban. Hoy día tenemos el Espíritu Santo que nos habla constantemente. Y Job era un varón según Dios perfecto, recto, ofrecía ofrendas por los hijos, ¿verdad? Por las dudas que los hijos pecaran, o sea que un hombre realmente íntegro delante de Dios. Pero Dios dice, ya que Satanás anda haciendo cosas de diablo, anda haciendo diablura Satanás, voy a aprovechar y voy a permitir que Job pase por una prueba para que me conozca en otro tipo de dimensión. Eso se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Vamos a ir a Job 1, 11 y 12. Dos veces le pasa esto, le pasa en Job 2 y en Job 1, ¿verdad? Pasa las dos veces que Satanás procura decir esto, vienen los hijos de Dios, entre ellos Satanás, le dice Dios, ¿qué pensás? ¿No ha visto mi siervo Job, varón recto, perfecto, que no hay otro como él? Y Satanás, ¿alguna vez ustedes se pelearon a la salida de un colegio? ¿Cómo es acá en Guatemala? ¿Les hacen hacer ganchitos? En Uruguay se dice cortar para la salida, y las salidas se agarraban. Cuando se querían pelear dos muchachos, no se podían pelear en la escuela, pues estaban las maestras, la directora, entonces decían cortar para la salida, y a la salida se daban de bomba. Acá no lo hacen con un dedito, con cosas así. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Te dan la mano y te doy a la salida. Bueno, entonces Satanás le dice a Dios, te doy la manito y déjame ver a ver si yo lo toco, a ver si no te maldice. Y Dios no es que dice, como Satanás me está dando la manito o el dedito y me dice, a ver si sos, o en Uruguay se dice, le mojamos la oreja, a ver si Dios afloja o no afloja. No es que Dios no tiene control. Yo le pregunto a usted, ¿Dios no conoce a Job? ¿Dios no conoce el futuro de Job? ¿Dios no sabe lo que va a decir Job? ¿Por qué Dios entonces le va a decir a Satanás, está bien, anda y tocale todas las cosas, pero no toques su salud, no toques su cuerpo? ¿Por qué Dios lo va a hacer? Es porque Dios está enfocado en Job, no está enfocado en Satanás. Nunca Dios va a estar enfocado en Satanás. Acuérdese de eso. Dios se enfoca en el ser humano, no en Satanás, aunque es Dios de Satanás. Y uno de los chips que nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza es pensar que hay dos poderes. Decimos, está el poder satánico de las tinieblas y está el poder de Dios que es un poco más poderoso. Entonces hay una guerra constante y Dios vence y como que a veces Satanás le gana le va por atrás y le hace alguna maniobra. No. Dios es Dios de Satanás. Dios está por encima de todo. Así que Satanás no está a la altura de Dios, ni cerca de Dios. Y para los hijos de Dios, Satanás está ahí abajo.
Ahora después lo voy a hablar, la palabra estenai, usted sabe en griego, es estar con el pie sobre el cuello del ya vencido, a quien ya Dios venció. Así que dice Job 1, 11 y 12, dice, pero extiende ahora, este es Satanás diciéndole, claro, si lo tenés en un cerco, lo tenés cuidado, por supuesto que como él no va a estar siempre contigo. Usted sabe bien que eso es una mentira, ¿verdad? Porque uno puede estar bien económicamente, bien con los hijos, bien con la familia, igual se puede alejar de Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces dijo Jehová a Satanás, y esto es interesante, Dios no fue el que tocó a Job. Le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y usted sabe lo que le pasa a Job, ¿verdad? Se le mueren los hijos, se queda sin ganado, se queda sin propiedades, sin riqueza, todo mal. Pero aún así, Job termina diciendo, bueno, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios, y se lo aguantó Job. Y mire que si hablamos justamente esta semana, hablamos con Daniel, que había fallecido un hijo de un pastor, y decíamos, todos los hombres estamos preparados para enterrar de alguna manera en la vida, para enterrar a nuestros padres, ¿verdad? Nos vamos formando, nuestros padres se van poniendo viejos, es lo más natural, pero no estamos preparados para enterrar hijos. El padre, el papá, la mamá no está preparado para enterrar, no es el ciclo natural de la vida. El ciclo natural de la vida es que nosotros enterramos a nuestros viejos, pero no que nuestros viejos nos entierren a nosotros. Así que Job tiene que enterrar a todos sus hijos. Imaginen la angustia de ese hombre, sin embargo, él no blasfema. Ahora, si vamos al capítulo 2, vuelve de vuelta Satanás a aparecer delante de Dios, y Dios le dice, che, ¿no viste, mi hijo Job, que pese a que te permití que hicieras eso y me incitaste a que lo hiciera? O sea, me quisiste mojar la oreja, por supuesto que es una figura literaria, te permití hacerlo y con todo él no perdió su integridad, sigue siendo íntegro. Entonces, en Job 2:4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. O sea, ya no es lo material, ahora es en la carne propia. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y acá se pone peor para Job, porque Job, además de no tener nada material, nada emocional, pierde la esposa, que la esposa dice, ¿por qué mejor no maldecís a Dios y te morís? Usted lo puede buscar. Antes decía, bendice a Dios y muérete, porque no se podía poner maldición delante de Dios, o sea, en la misma frase junto con Dios. Eso era para los que escribieron, los escribas de esa época, era abominación. Acuérdense que ellos, para escribir algo de la palabra, se cambiaban de ropa, se bañaban porque se purificaban para poder escribir, era todo un protocolo, no era así nomás, no es como ustedes creo que agarramos una libreta y escribimos, no, era todo un protocolo, ¿verdad? Entonces dice, este Job ahora está con una esposa que le dice que maldiga a Dios y que se muera, o sea que la esposa no está al lado de él, su sarna, su lepra, su enfermedad apestosa, porque hay varias versiones, está con un tiesto, con una varita, apenas se puede rascar donde le pica, está en silicio, solo, aislado, vienen los amigos y el amigo encima de ayudarlo le pegan más palo que una milanesa, le dan para arriba, o sea, vos, qué pecado oculto habrás hecho, qué cosa mala habrás hecho, que provocaste la ira de Dios, entonces en vez de ayudarlo, peor todavía. Sin embargo, Dios permite que Satanás toque a Job con el propósito de que Job conozca a Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos pasando alguna prueba, que usted identifica que no es una prueba normal, que no es una prueba común, que usted sabe que le viene como llovida del cielo, usted tiene que identificar que esas son pruebas que Dios permite que Satanás mande para que nosotros crezcamos. Esas son las pruebas de Satanás. No hay guerra espiritual. Usted lo que tiene que hacer es orar y mantenerse firme, pero no es reprender al diablo. Diablo, te reprendo porque le mandaste tal cosa a mi hijo. Te reprendo porque ahora el vecino parece que está endemoniado cuando siempre fue un amor. O te reprendo porque ahora los inquilinos me dicen que me tengo que ir de un día para el otro cuando nunca tuve un problema con ellos. O sea, usted tiene que mirar lo espiritual detrás y mantenerse firme, porque Satanás está vencido. Usted no tiene nada que hablar con alguien que está debajo. ¿Qué habla usted con alguien que está debajo? ¿Sabe que yo lo aprendí en la cultura acá en Guatemala? Yo antes entraba a las colonias y los guardias de las colonias tenían
yo no sé si yo tenía algo con ellos, capaz que por mi habla rara, pero tenía siempre el problema, que por la licencia, que si por la maderita o el plastiquito que me daban, yo lo ponía en el carro y cuando se lo devolvía porque no estaba en el mismo estado que me lo habían entregado, usted sabe cómo es. Y me peleaba, pero unos líos, me peleaba con ellos, que ustedes son unos delincuentes, son unos estafadores, me quieren cobrar, no les voy a pagar nada, todos esos líos que arman, ¿verdad? Hasta que al final entendí, yo dije, esta gente casi no tiene educación. Algunos pocos saben leer, saben escribir, quizás no tienen a Cristo. O si tienen a Cristo, apartados porque son todos de afuera, lejos, ¿verdad? Acá no se congregan en algún lado, trabajan horas, están cansados, los explotan, usted sabe bien que los explotan, ¿verdad? Nosotros hacemos a veces la vista gorda, pero los explotan. Yo dije, me voy a bajar a la altura de pelear con esta persona que lo único que hace es recibir una orden y que la obedece a rajatabla por miedo a perder su trabajo. O sea, tengo que entrar en esta discusión realmente. Entonces cambié mi manera. Y ahora con los polis me llevo con todo bien, ¿no? Gracias a Dios. Y cuando con algunos se arma un poco de lío, yo sí, perdóneme, poli, no lo vuelvo a hacer, y me humillo y me rebajo. Pero no entro en discusión con alguien que está más bajo, primero espiritualmente, que está más bajo en la forma de hablar, porque yo le voy a hablar de unas cosas que él no va a entender lo que le quiero exponer, no va a entender mi punto de vista, no discuto esas peleas. Quizás sea por viejo, ¿verdad? O por maduro, pero ya no las discuto más. A nivel espiritual nosotros no nos ponemos a pelear con Satanás. Con alguien que está vencido no se pelea, se resiste. Por eso la palabra de Dios dice constantemente, estén firmes, resistid al diablo. Nunca dice peleen con el diablo. Es lo que le digo, vuelta, nunca vio a Jesús peleando con Satanás. A Satanás lo único que le dijo cuando lo tentó durante los 40 días, te vete Satanás, o sea, salí de acá al lado mío. Nunca se puso a decir, diablo, te reprendo. Nunca le dijo eso. ¿Estamos de acuerdo? Así que las pruebas de Satanás tenemos que identificarlas. Ahora vienen las pruebas de parte de Dios. ¿Qué son las pruebas de parte de Dios? Primero, tenemos que saber que, como dice en la palabra de Dios en Santiago 4, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Así que cuando a usted le vienen las tentaciones, o vienen de parte del diablo, que le pone justo lo que a usted más le gusta, su parte débil, puede ser una mujer, un hombre, una comida, una mentira, una respuesta orgullosa, lo que sea. Le puede poner enfrente, es la tentación, pero Dios nunca va a ponerle una tentación enfrente, porque Dios no tienta a nadie. ¿Estamos de acuerdo? O nuestra propia concupiscencia, como dice también Santiago, nuestra maldad, nuestro hombre, nuestro yo, que tiene muchos defectos, usted lo sabe bien. Muy bien. Entonces las pruebas de parte de Dios. ¿Por qué digo las pruebas de parte de Dios? Porque cuando usted peca, cuando usted se desliza, cuando usted comete un error, cuando usted se equivoca, lo primero que venimos a hacer es separarnos de la gracia de Dios. El pecado nos separa de la gracia de Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. Yo ayer cometí el error, porque a veces me gusta escuchar a ver de qué predican otros predicadores. Hay muchos que son muy, muy buenos. Pero hubo uno justo muy famoso acá que dijo un disparate, y dijo, el pecado nunca, dice, que les quede bien claro, el pecado nunca los va a separar del amor de Dios. Yo dije, precisamente el pecado es lo que nos separa del amor de Dios. Exactamente es el pecado. Por eso necesitamos arrepentirnos. Lo que Dios libera en la cruz es el poder esclavizador del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado, ya no vive bajo pecado, usted vive bajo Cristo, pero sigue pecando. De hecho, le digo que hoy pecó varias veces. Pecó varias veces. Yo no le voy a decir qué pecados cometió, pero si usted se pone a analizar, va a decir lo que pensé, lo que dije, lo que hablé, cómo me expresé. Usted sabe que pecó. Y si no hizo algo bueno, también pecó porque dice que el que estaba a hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado, ¿verdad? Entonces tenemos en Jueces 2, 11, 15 algo que le pasa al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel que se desvía y usted y yo somos los que pecamos. Entonces cuando pecamos, ¿qué es lo que pagamos? El precio de la mala elección que tomamos. Tomamos una mala decisión, decidimos mal, pecamos. Ahora vienen las consecuencias. No es lo mismo pensar en el corazón, yo qué sé, que yo mire a Lili, piense algo en mi corazón orgulloso y después voy a casa y digo, Señor, perdóname, a que se lo diga a Lili. ¿Me explico? Las consecuencias son diferentes. Entonces, che, hermana Lili, ¿por qué no viene más a la iglesia? Ah, no sé, pues yo le dije que no me gustaban las dos hijas que tenía y como que se ofendió y no viene más. O sea, cosas que le pasaron. Pero Gustavo, ¿no fuiste muy duro con ella? No, y si no se lo aguanta. Dice, mira cómo está. Una hija se sienta en otra punta, la otra en otra.
tiene un problema en la familia bárbaro, ¿verdad? Entonces, Julita y consolarla. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? No es la misma consecuencia que si yo lo pensé en mi corazón. No es la misma consecuencia. No es la misma consecuencia insultar a una persona que agredirla físicamente, porque lleva una cárcel. Entonces, Dios utiliza esta consecuencia para pasarnos por un proceso de prueba, para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos. Lo va a hacer así Dios siempre, pero no es que Dios manda la prueba. ¿Me explico? ¿Estamos claros hasta acá? Dios no le va a mandar nunca una prueba. Usted tiene que entender eso, porque tenemos mucho esa jerga en la boca. Decimos mucho, Dios me está probando, Dios me está probando, Dios me está probando. No, Dios me está restaurando de los errores que yo cometí, pero va a utilizar el proceso de mi error, de mi equivocación, para levantarme, para restaurarme y para madurarme. Mira lo que dice Jueces 2, 11 al 15, perdón. Jueces 2, 11 al 15 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El libro de Jueces es impresionante, porque el pueblo de Israel está constantemente, fue una de las épocas más oscuras, pasó un montón de épocas oscuras, pero esta era constantemente se apartaban de Dios y Dios se apartaba, o sea, decían, Dios, no queremos saber nada contigo, Dios se corría a un costado, que son figuras literarias, ahora lo vamos a ver, y le venían todas las cosas malas. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quienes, a los Baales, o sea que cambiaron de Dios, como quien cambia de reloj. O tengo este, mañana tengo el otro. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, o sea que no solo a Baal, sino también a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. O sea, todas las consecuencias de alejarse de Dios. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora, préstame atención en esto. Nunca Dios les dijo, si ustedes se apartan de mí, se va a encender mi ira. Entonces nosotros leemos acá, decimos, pero ¿cómo es posible si acá dice, se encendió la ira como Dios se los había dicho? Bueno, usted tiene que saber que acá hay una figura literaria que es la antropopatía. Usted sabe bien que siempre le digo, antropos es hombre, patos es emoción, sentimiento. Es Dios descendiendo a las emociones del hombre. Entonces, para nosotros entender cuáles son las consecuencias de apartarnos de Dios y de correrlo a un costado. O sea, cuando usted se aparta, no solo se aparta, sino que hace... ha pasado con los niños cuando está enojado y usted los quiere agarrar y ponen los dos pies adelante para alejarse y no quieren. Bueno, entonces no solo nosotros nos alejamos, sino que aparte lo corremos a un costado. Entonces la figura literaria dice se encendió la ira de Dios, pero no es que Dios esté con enojo. Acuérdate que Dios no puede tener algo que en su esencia él no tiene. Dios es amor, no tiene amor. Por lo tanto no puede tener odio, no puede tener rencor, no puede tener envidia, no puede tener celo, no puede tener venganza. Son figuras literarias. Tenemos que conocer a Dios de esta manera, porque esa es la manera que a Dios se le conoce. Ahora, cuando usted se aparta, usted sabe bien lo que pasa. Si yo tengo a mi hermano menor, imaginemos, vivimos en un barrio de zona roja, están todos los mareros en la esquina y todos me tienen miedo. Digo, el que toca a mi hermano lo reviento. Ninguno se mete. ¿Qué pasa si yo le digo a mi hermano, mirá, me voy a ir por 2 meses de viaje y mi hermano menor empieza a salir por la calle y los mira así como siempre, así como soy el hermano de que me cuida? ¿Qué van a hacer los mareros cuando lo ven solito? Le van a dar de bomba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quien se aparta es uno. Ahora, Dios aprovecha ese estado para que entonces pasemos el proceso, porque no es pido perdón y al otro día estoy como nuevo. Señor, lo insulté y le pedí perdón y no me quiero perdonar. No se supone que te pedí perdón a vos, te pedí perdón a él y al otro día teníamos que estar como siempre. No. Dios me va a procesar, porque Dios me va a decir, si se lo hiciste a él, se lo vas a hacer a él, se lo vas a hacer a él, se lo vas a hacer a él, porque tenés un problema de carácter. Y yo voy a aprovechar esa prueba para que vos cambies tu carácter, Gustavo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y al pueblo de Israel le pasaba eso. El pueblo se arrepentía, pedía perdón, Dios mandaba a un juez. Entonces, imagina el ciclo. El pueblo se aparta, pide perdón, Dios manda a un juez, el juez los libra,
tienen paz, se apartan, otra vez de vuelta lo mismo, piden perdón, Dios manda un juez, el juez lo libra, pasan un tiempo de paz, se apartan. Así fue durante todo el libro de Jueces, léalo, impresionante. Todos constantemente se iban detrás de otros dioses. Entonces Dios usa esas pruebas para fobiarnos a nosotros. Y miren qué interesante lo que dice Romanos 9:22, para que lo entendamos con claridad. Dice, ¿y qué? Esto Pablo lo explica muy bien. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, otra vez usa la misma figura literaria, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Usted dice, ¿cuáles son los vasos, Gustavo? ¿Qué vasos de ira preparados para destrucción? Bueno, son precisamente, Satanás es un vaso de ira preparado para destrucción. Entonces Dios tiene en su poder el derecho de decir, voy a tomar esto. Su hermano no está más en Cristo, su padre, su tío, su abuelo, su hija, odian a Dios, no quieren saber nada con Dios. Son vasos de ira preparados para destrucción. Dios tiene el derecho de usarlo para foguear nuestro corazón. Tiene todo el derecho en su poder y en su soberanía de hacerlo. Y lo hace, de hecho. Entonces usted tiene que entender que cuando vienen pruebas de parte de Dios, afectan a la familia, afectan a los amigos. Y tenemos que identificarlo. Esa es nuestra parte, identificar la prueba como prueba. Porque a veces pensamos que no fue casualidad, no sé por qué pasa esto, ¿no? Tenemos que identificar, ok, es una prueba. ¿Cómo lo batallo? ¿Cómo lo peleo? Bueno, en oración, buscando a Dios, orando por la persona, le predico, hago, en fin, todas las cosas que tengo que hacer. Y por último, las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida, usted sabe bien, siempre lo digo, que Santiago 1:2 dice, cuando pasen por diferentes pruebas, las pruebas es este peirasmo, es una bolsa con prueba de la vida. ¿Qué es la bolsa de las pruebas de la vida? Hermano, se muere un hijo, se muere un padre, se muere una madre, nos enfermamos, presión alta. Usted dice, pero y fui al médico, le digo, doctor, ¿cómo que tengo presión alta? Sí, y le digo, pero usted come bien, le digo, sí, yo creo que como bien, entrar entra, le digo, entrar entra. Me dice, no, pero se alimenta bien, sí. Bebida gaseosa, no, prácticamente no. Bueno, su mamá come con sal, le digo, no somos de comer con sal. Bien, su mamá tiene presión alta, sí, está, es congénito. Y uno dice, pero señor, ¿y si yo rompo la maldición generacional, que esta le encanta, rompo la maldición generacional? No corre, sigue con presión alta. Ya rompí como 28 maldiciones generacionales y sigo con la presión alta. Sé que hay algo que Dios no me está escuchando. ¿Me explico? Son las pruebas de la vida. Quedarse sin un trabajo son las pruebas de la vida. Mira, la empresa está mal, ya no genera, lamentablemente vamos a hacer reducción de personal. Yo puedo orar, por supuesto, y decir, Señor, que sea entre los últimos que quede, pero a la hora de cerrar me quedo sin empleo. Pero Dios ya tiene preparado algo para mí. Pero son las pruebas de la vida. Usted tiene un hijo enfermo y dice, Señor, ¿cómo me vino esto? Si yo lo cubro en oración y si yo oro por ellos, si yo todos los días digo, Señor, cuidalo, porque son las pruebas de la vida. Pero a ver, ¿qué le pasó a tu hijo? ¿Le vino la gripe de golpe? Y no, salió 2 veces descalzo, hacía mucho frío, se ensopó todo, traté de secarlo, empezó a chis de noche y me empezó a hacer fiebre. Eso es una prueba de la vida, no es ni Satanás ni es Dios, es una prueba de la vida. ¿Me explico? Se rompe un carro, se pincha, Satanás me puso un clavo en la llanta. No, son las pruebas de la vida, nos pasa todo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que son las pruebas de la vida. Y quiero terminar con esto. Cualquiera de las 3 pruebas que pasemos, sean las pruebas de Satanás, sean las pruebas que decimos que son de parte de Dios, sean las pruebas de la vida, usted tiene que identificar que las pruebas nunca son para su contra. Nunca. Por eso en esta mañana yo quiero invitarla a que si usted está pasando por diferentes pruebas, yo sé que algunos de los que están acá tienen que hacer cambios grandes en su vida, algunos se tienen que mudar de casa, tenemos como 3 familias que se tienen que mudar de casa, otros tienen familiares de la esposa o del esposo en su casa, que no es el mejor ambiente, otros están pensando cómo hago para llegar a fin de mes, otros están solteros y se quieren casar, no lo hagan, lo quieren hacer, o solteras, ¿verdad? Otros están pensando qué es lo que va a pasar con mi vida dentro de un año, pues son preguntas válidas que nos hacemos. ¿Cuánto tiempo más voy a salir con este trabajo que a veces me siento agotado y quisiera cambiar, quisiera hacer un cambio en mi vida radical? Bueno, son pruebas de la vida. Pero usted lo que tiene que saber son 2 cosas. Primero, que nunca va a permitir Dios que usted pase por una prueba que no sea capaz de soportar.
Así que esa prueba que está pasando, usted es capaz de soportarla. Claro, me podrá decir, Gustavo, pero mirá que estoy hasta acá. Bueno, tranquilo, entonces falta poquito para que deje de pasar esta prueba. Porque Dios no le va a poner una prueba que usted no sea capaz de soportarlo. Y segundo, juntamente con la prueba siempre, y esto es absoluto, siempre viene la salida. Siempre viene la salida. Nunca Dios va a decir, pasá la prueba y sufrí, sos un desgraciado, y ahí tenés 20 años de sufrimiento, y aguantátela porque yo soy soberano y soy Dios, y vos sos un humano y te lo tenés que aguantar. Nunca Dios va a actuar de esa manera. Siempre va a dar una salida. En el proceso, claro, va a calmar la situación o me va a calmar a mí, como siempre decimos, pero Dios nunca va a permitir que usted soporte una prueba que no sea capaz usted de soportar. Por eso vemos distintas pruebas. Yo a veces veo hermanos que pasan por cosas y digo, wow, ¿cómo es posible que ellos pasen por eso? Y capaz que usted mira cosas en mí y dice, ¿cómo es posible que Gustavo y Jenny pasen por esto? Y bueno, pues nosotros se ve que somos capaces de soportar eso y usted se ve que es capaz de soportar la prueba que está pasando. No podemos comparar pruebas porque cada persona es diferente. Pero lo que sí sabemos es esto, es que Dios nos va a liberar. Cuando pase la prueba y nosotros maduremos, Dios nos va a liberar de la prueba. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a madurar en este proceso de prueba? Porque yo le cuento, yo tengo 59 años, estudié a los 15, secundario, ¿verdad? Pero en el secundario, ¿sabe lo que pasaba cuando yo no aprobaba la materia? La tenía que volver a repetir. Creo que hoy en Guatemala sigue siendo lo mismo. En el reino de Dios pasa lo mismo. Si usted no pasa la materia, va a tener que volver a repetirla. Y Dios permite la prueba para que usted madure. Pero si usted no madura, a la vuelta la está esperando otra prueba. ¿Otra vez? Sí. ¿Para qué? Para que madure. ¿Cuántas veces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado? ¿Cuántas veces? Una. ¿Por qué no lo llevó más al desierto? Porque pasó la prueba. Después hubo todas tentaciones, pero ella estaba aprobado con la prueba. Si usted, por ejemplo, es un mal administrador, queda endeudado, queda con una deuda de, no sé, vamos a poner un número, 500.000 quetzales, se endeudó, le llevó 8 años poder terminar de pagarla. ¿Va a volver a meterse 500.000 quetzales? Aprendió la lección, ¿verdad? El nene, cuando mete la mano en la olla caliente y se quema los dedos y llora 3 días, ¿a cuántos metros pasa de la cocina después de la estufa? A 20 metros, porque sabe que si toca la olla probablemente esté caliente. O sea, nosotros vamos madurando en base a las pruebas, pero tenemos que identificar las pruebas. Si son pruebas de parte de Satanás, si son pruebas de parte de Dios, si son pruebas de la vida. Y uno dice, pero Gustavo, al fin y al cabo todas son pruebas, sí, pero yo las puedo enfrentar en diferentes maneras. En diferentes maneras. Porque las pruebas de la vida voy a utilizar mucho sentido común y poca espiritualidad. ¿Me explico? Las pruebas de Satanás voy a echar mucha espiritualidad y poco sentido común. Poco, no nada de sentido común, poco sentido común. Según cómo venga cada cosa, yo lo voy a enfrentar diferente. Y nosotros tenemos que tener esa madurez como iglesia para enfrentar las pruebas de la vida. Si no, le voy a decir lo que le va a pasar. Al no pasar la materia, va a volver a repetir el examen. Y el año siguiente vuelve a repetir el examen. Y el otro año vuelve a repetir el examen. ¿Y qué va a pasar? Se va a pasar quejando de que Dios es malo, de que Dios no le escucha. Viste, yo le oro a Dios, pero Dios no me escucha. Ya le dije a Dios que cambie mi corazón, pero es usted el que todavía no lo ha cambiado. Entonces, la medida que usted diga, ok, Dios está bien, me entrego. ¿Qué es lo que vos querés, Señor? Entonces, eso me va a dar madurez y yo voy a entrar en este proceso de cambio. ¿Amén? ¿Sí? Así que entendimos, las pruebas de la vida son necesarias. Y usted va a poder decir en un tiempo, era necesario que pasáramos por esta prueba. Mira, si esta prueba no hubiera venido a mi familia, quizá no hubiéramos sido tan unidos. Si esta prueba no hubiera venido a mi familia, quizá no habría habido tanta buena comunicación entre mis hermanos como hubo. Si esto no hubiera venido a mi vida, tal cosa, pero son necesarios. Si no hay pruebas, hay raquitismo espiritual, no crecemos. Y usted tiene que pasar por estas pruebas sí o sí. Así que no se queje, confíe en Dios, apóyese en Dios, que Dios no le va a mandar una prueba que usted no sea capaz de soportar. Y juntamente con la prueba, mi amado, mi amada, viene la salida. Para todos, para todos juntos. ¿Amén? ¿Les parece si oramos?